El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos en estos días que la vida cristiana tiene que ver con el amor a Dios fundamentalmente, con vivir de manera agradable a Dios y por consecuencia luchar contra todo aquello que de Dios nos aparta, luchar contra todo obstáculo que nos impide nuestro vínculo con Dios. Y que esa lucha tenía también un carácter peregrinante. Vamos peregrinando camino a la patria del cielo, así como peregrinamos viniendo, por ejemplo, a rendir nuestro culto al Señor de Renca. Esta es una imagen de nuestra peregrinación interior. Por eso la peregrinación, el llegar hasta la imagen del Cristo de Renca, tiene esa gran importancia, porque no es un trayecto meramente físico, un camino que recorremos, o una costumbre que tenemos todos los años, sino que es un signo, tiene que llevar nuestra alma a considerar la peregrinación más importante, cuyo fin es la patria del cielo, cuyo fin es lo que la imagen del Cristo de Renca representa, el encuentro definitivo con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese camino, en esa peregrinación, hay obstáculos, hay dificultades, hay pruebas, y lo más dramático de todo es que existe el pecado, una gran verdad que la palabra de Dios no nos oculta, sino que nos la muestra con total claridad. El gran drama del hombre es el pecado. El gran problema de la humanidad es apartarse de Dios. El gran problema de la sociedad es expulsar a Dios. Vivimos ciertamente en tiempos difíciles bajo muchos aspectos. Todos nosotros podemos darnos cuenta de las problemáticas sociales, políticas, las leyes, las costumbres, las maneras de vivir, las pautas de conducta de nuestro tiempo, las guerras, las injusticias, la pobreza. Hay muchas dificultades en el mundo y todos nosotros las podemos advertir, las podemos conocer y también las padecemos. Pero el cristiano tiene una mirada más profunda, no se queda solamente en la percepción de las cosas que ve de manera directa, sino que va a las causas. Y la causa de todos los males es el pecado. Y por eso el remedio es la unión con Dios. Cuando hablamos del sacramento del bautismo, les decía que es como la primer participación en el misterio redentor, por el cual se nos da la gracia, se nos une a Dios y se siembra, por así decirlo, esa semilla cuyo fruto definitivo es la vida eterna. El bautismo pone remedio al pecado, nos remite el pecado original y si el que se bautiza es adulto, también por supuesto todos los pecados personales que tenga. Pero Dios, como nos conoce, ha previsto que esa gracia recibida en el bautismo, a causa de esta lucha espiritual, puede perderse a lo largo de nuestra vida.
Puede perderse con el pecado mortal, y si bien no se pierde por el pecado venial, obviamente el pecado venial tampoco es agradable a Dios. Esa es la gran diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal nos quita la gracia de Dios, nos desvincula de Dios, rompe el vínculo de amistad con Dios, ese que también hablábamos ayer con ocasión de la Eucaristía. Nos sitúa en la lejanía. Y el pecado venial, si bien no corta ese vínculo, es algo que no agrada a Dios. Y como venimos diciendo en estos días, la clave de nuestra vida cristiana es agradar a Dios en todo lo que hacemos y evitar desagradarlo. El pecado venial no es un pecado grave, por supuesto, pero es un pecado, es una ofensa a Dios. Y nosotros debemos evitar toda ofensa a Dios en la medida de lo posible. Ciertamente que tenemos esa debilidad heredada del pecado original, pero allí está nuestra tarea. Ese es el conflicto, la lucha, el enfrentamiento del que venimos hablando. Es eso, es luchar contra el pecado. Porque el pecado, grave o leve, con la diferencia fundamental que hay entre ambos, siempre obstaculiza nuestro vínculo con Dios. Eso que decíamos ayer del Salmo, el Señor está conmigo. Bueno, el pecado mortal hace que no queramos que el Señor esté con nosotros. Y el pecado venial, si bien no expulsa esa presencia de Dios de nuestro corazón, lo obstaculiza. De una manera leve, pero lo obstaculiza. Y por eso también debemos tener mucha atención con los pecados veniales deliberados, aquellos que sabemos que está mal, aunque no gravemente mal, pero igual lo hacemos. Tenemos que tener precauciones también porque nos van predisponiendo para apartarnos de Dios. Los pecados veniales tienen esa dificultad también. Nos van predisponiendo. Uno se va acostumbrando a no valorar el amor de Dios, en definitiva. Y si uno no lo valora en las cosas pequeñas, ¿no? Como nos dice Jesús, el que es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho. Así que esa gran precaución, esa gran atención, ese cuidado, que es propio, insisto, del amor. Y entonces en nuestra peregrinación hay caídas, que son los pecados. Jesucristo murió en la cruz, y es lo que nos recuerda la imagen del Cristo de Renca, para rescatarnos, para redimirnos del pecado, para devolvernos la gracia. Y como en esta peregrinación hay caídas, quiso Jesucristo en su misericordia instituir otro sacramento, que es el sacramento de la confesión, que también se llama sacramento de la penitencia. Confesión porque uno confiesa, uno dice los pecados al sacerdote tal como lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, pero no como una mera enumeración de faltas, sino como veremos enseguida, con una disposición particular del corazón. Pero ese es el nombre que recibe, uno confiesa, uno dice, manifiesta, expresa aquello que ha ofendido a Dios para recibir el perdón. Nuestra vida, como decimos, es sacramental. En los sacramentos, como recordamos el primer día, son momentos especialísimos de nuestra vida, momentos puntuales, momentos concretos, pero que inciden en toda nuestra existencia. Con la confesión pasa lo mismo. Nuestra vida entera también tiene que estar dedicada a pedirle al Señor el perdón. Por supuesto que en la confesión se hace de una manera sacramental, de una manera objetiva, querida por Dios como camino ordinario de salvación, que recordamos el primer día, pero tiene en nuestra vida varios efectos. Por supuesto, darnos la gracia, devolvernos la gracia si la hemos perdido y acrecentarla en cualquier caso. No supongamos que alguien confiese solamente pecados veniales porque no tiene conciencia de haber cometido ningún pecado mortal. Esa confesión también es válida porque acrecienta la gracia. Y acrecienta esa gracia en el sentido de la penitencia interior, del arrepentimiento, de los propósitos de enmienda, de cambio, de mejorar, de no apartarnos de Dios, de hacer buenos propósitos, de que el Señor fortalezca nuestras buenas intenciones. Y por eso
es una sana costumbre cristiana pedirle a Dios siempre perdón de las faltas. Tal vez cuando llegamos al final de nuestro día, decirle al Señor, además de las cosas que le solemos pedir, pedirle perdón por nuestras faltas. Recordemos siempre que pedir perdón a Dios es uno de los mayores actos de amor que hay. Y la confesión es un acto de amor, no es solamente un acto jurídico, por así decirlo, donde a través del sacerdote Jesucristo perdona nuestras faltas y nos reconcilia con Él. De parte de nosotros, cuando nos confesamos, lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios en la confesión que lo queremos y que porque lo queremos, porque lo amamos, nos arrepentimos de haberlo ofendido. Es un acto de amor privilegiado. Y hasta tal punto será así que, según el testimonio de quienes han hecho exorcismos alguna vez, hay testimonios muy conocidos, Padre Gabriele Amort de Italia, que hizo muchísimos exorcismos, muy conocido, muy famoso. Una de las cosas que dice este padre, que el demonio le ha manifestado en ese acontecimiento tan intenso, por supuesto, una de las cosas que el demonio le manifestó directamente es la molestia que le causa ver un sacerdote confesando, ver un penitente que se confiesa. Una de las cosas que más le molesta al demonio es eso. Y le dice, porque me arrebatan lo que yo había conquistado. El padre Amort, con su experiencia, a veces lograba esas confesiones, ¿no?, por parte de Satanás, nada menos, y le dice eso. Le habla también de la Virgen María, que para el demonio es la mayor humillación que existe, la santidad de María. Pero esto también lo dijo. Y lo dice alguien que está interesado en nuestra perdición, como es el demonio. Y se le molesta tanto porque dice, un sacerdote con unas pocas palabras, que son las palabras de la absolución, tira por tierra lo que yo he conquistado. Pero como decíamos el otro día, el demonio no se cansa, persiste, persevera en tentarnos para apartarnos de Dios. Y por eso la confesión, es una práctica cristiana, sacramental, donde se expresa con mucha intensidad, y así debe ser nuestro amor a Dios. Confesarse es uno de los actos de amor más grandes que existen, si lo entendemos en este sentido. No es un acto de humillación, no es un acto traumático, debe ser todo lo contrario. Es decirle a Dios esto, que lo amamos y porque lo amamos nos arrepentimos de haberlo ofendido. Y allí se derrama toda la misericordia del Señor en un instante. Recuperamos un vínculo de salvación, el único vínculo de salvación, que es la gracia de Dios. Y por eso me parece importante recordar lo que la confesión implica, lo que este sacramento implica. Primero, como preparación. El sacramento, por supuesto, es la confesión de las faltas y la absolución del sacerdote. Cuando se da esta conjunción, el penitente que se confiesa, el sacerdote que lo absuelve, allí se recupera la gracia y se incrementa si no se había perdido. Es el momento puntual del sacramento. Pero tiene una preparación y es muy importante. Cuando vamos a realizar un acto importante nos preparamos. Cuando vamos a hacer algo que realmente es valioso para nosotros, nos preparamos, nos predisponemos, nos preocupamos, nos ocupamos antes. Y la confesión tiene que ser así, tiene que ser preparada. ¿Por qué tiene que ser preparada? Porque voy a hacer algo muy importante para mi vida, para mi salvación. Y esta preparación tradicionalmente consiste en una serie de pasos que voy a recordar, pero no para que lo sepamos simplemente, sino para que lo vivamos mejor. Antes de la confesión, en primer lugar, por supuesto, el examen de conciencia, examinar la conciencia, es decir, tomar conciencia de las faltas que hemos cometido, para poder después, por supuesto, manifestar esas faltas, examinar la conciencia. Sobre las faltas,
A veces hay algunos defectos en la confesión, no son necesariamente graves. Y por supuesto, ustedes saben, el sacerdote tiene que guardar sigilo sacramental, es decir, el sacerdote no puede decirle nunca a nadie absolutamente nada de lo escuchado en una confesión, precisamente para garantizar que el penitente se confiese con toda libertad. Lo que el penitente manifiesta durante la confesión, el sacerdote no puede jamás, bajo ningún concepto, decírselo a nadie, para que uno tenga esa tranquilidad también. Pero, por supuesto que, porque el sacerdote también se confiesa, nosotros también debemos llevar adelante estos pasos. Y entonces examinar la conciencia es ver lo que uno hizo mal, no lo que uno hizo bien. A veces nos pasa que decimos todas las cosas que hicimos bien. La confesión, si obramos bien, me parece excelente. Pero la confesión es para manifestar lo que uno ha hecho mal, lo que uno ha hecho mal, no lo que ha hecho mal el otro. Uno no puede confesarse los pecados del vecino. Sí, mi vecino es así y asá, o lo que fuere, ¿no? Uno se confiesa de las propias faltas. Y entonces, para confesarse bien es necesario ver cuáles son. Primero tratando de ver las faltas más graves. Y después, si hay alguna falta leve que uno recuerde especialmente, también ponerla en el examen de conciencia. Pero esto no como una introspección que nos puede volver obsesivos con el pecado, con el mal, etc., sino porque estamos preparando lo que le vamos a decir a Dios por este motivo que yo les decía antes. Entonces, el examen de conciencia, donde por supuesto no es una simple lista de pecados, sino que tiene un componente fundamental que es la actitud con la cual recordamos esas faltas para confesarlas, no para sentirnos mal, sino para confesarlas. Y esa actitud se llama arrepentimiento, que es algo fundamental en la confesión. Si en la confesión, cuando uno se confiesa, dice las faltas, pero no tiene arrepentimiento, esa confesión es nula, es inválida, porque lo esencial de la confesión es esta disposición de arrepentimiento y también de propósito que se llama propósito de enmienda, propósito de cambiar. Si uno se va a confesar y dice los pecados, y dice, o aunque no hace falta que lo diga, se presupone el arrepentimiento, pero interiormente no tiene ninguna voluntad de cambiar nada para evitar esa falta, entonces esa confesión deja de tener sentido. Por supuesto que eso lo sabe Dios y lo sabe el propio penitente, ¿no? El sacerdote siempre presupone eso. Uno no le va a preguntar a la gente, bueno, pero usted está arrepentido, usted va a hacer propósito de enmienda, se presupone. En algún caso puede ser que el sacerdote le pregunte para exhortarlo al arrepentimiento y al cambio. Porque es un acto humano, no es una situación donde uno dice unas cosas y el sacerdote le dice otra y ya está, sino que es un acto profundamente humano. Y entonces estos pasos previos son importantísimos. El examen de conciencia sobre los pecados, primero los más graves, también los leves, en la medida de lo posible. No hace falta hacer una lista de 20 páginas. Después el arrepentimiento, junto con eso, que es el dolor por haber ofendido a Dios, y el propósito de enmienda, que es tener la voluntad de buscar los medios para evitar la falta. Esta es la disposición previa que tenemos que tener. Y después, en el momento de la confesión, lo que le da el nombre, confesar los pecados, manifestarlos al sacerdote y recibir de él la absolución. Cuando uno se confiesa, tiene que tener estas disposiciones por lo que está realizando. Y por eso les digo que este acto de confesarse, si es realizado con esta preparación y con esta actitud, realmente santifica nuestra alma, nos hace bien, cura nuestro espíritu, nos fortalece en esta peregrinación, en este camino, y nos aproxima a Dios
de una manera realmente admirable que nosotros no siempre somos capaces de percibir, pero por la fe la conocemos, la sabemos. Tenemos en la palabra de Dios también casos muy especiales. Siempre recuerdo la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, se aleja de Dios, y cuando está en su mayor lejanía no nos dice solo que volvió a su padre, sino que dice entró dentro de sí, reflexionó, pensó, se dio cuenta de lo que había perdido y además se dio cuenta de que el Padre era misericordioso. Porque a veces en la confesión nos puede pasar de quedarnos solo en el mal, solo en el pecado. Hay que verlo siempre a la luz de la misericordia. El hijo pródigo vuelve porque sabe que el Padre lo perdona, sabe que el Padre es misericordioso, pero antes nos dice, hay como un pequeño examen de conciencia allí. Entró dentro de sí, se dio cuenta de la situación en la cual estaba, hizo un propósito, dice, me levantaré y volveré a mi Padre y le diré, ¿no? Confesión, podríamos decir, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Da como todos estos pasos. Es muy lindo también, ya que estamos dándole tarea para el hogar todos los días, leer la parábola del hijo pródigo en este sentido. En el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, donde están las 3 grandes parábolas de la misericordia, se ve esto. Hay un alejamiento, hay un pecado, hay un dilapidar la vida, hay un desperdiciar los dones de Dios en ese camino del hijo menor. Pero una vez que se da cuenta, que entra dentro de sí, no se queda en eso, sino que comienza su camino de retorno, pero primero advirtiendo el mal que habita en su corazón y la misericordia del Padre que lo puede y lo quiere perdonar. Y por eso se levanta, que es una manera, como lo dice después el Padre también, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba lejos de Dios y ha vuelto a la amistad con Dios. Me levantaré, es resucitar, usa el verbo que en la Biblia se suele usar para aludir a la resurrección. Me levantaré, iré a mi Padre. Ven, hace un plan, un proyecto, un propósito. Iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y una vez que lo hace, una vez que lo cumple, no se quedó a mitad de camino, se celebra ese gran banquete, que es un signo de la patria celestial. En la vida de San Juan María Vianney se cuenta aquella anécdota de ese hombre que iba a la iglesia todos los días, todos creo que ustedes la conocerán, se sentaba al fondo y aparentemente no rezaba, y este santo sacerdote va un día curioso a ver qué es lo que hacía, porque estaba en un banco aparentemente allí quieto, y aquel hombre le dice, yo lo miro y él me mira, refiriéndose a Jesucristo. Yo lo miro y él me mira, lo cual era una grandeza de alma muy grande, muy importante, muy relevante, porque era un vínculo de amor que no se traducía siempre ni necesariamente en palabras, pero sí ese vínculo de la mirada, mirar a aquel que me ama. Y me gusta pensar, ojalá nos pase lo mismo a nosotros siempre, que nos pase en la preparación de la confesión, tener esto tan claro. Yo lo miro y él me mira. Una mirada de misericordia, una mirada de perdón de parte nuestra, mirada de misericordia de parte de Dios. Pero a veces pasa algo diferente en nuestra vida. Podríamos decir, tal vez nosotros, que no lo miramos. El pecado es no mirarlo. El pecado es no esperar nada de Dios. El pecado es no pedirle nada a Dios. Yo no lo miro, pero él igual me mira. Que nosotros a veces deberíamos decir eso cuando nos arrepentimos. Nosotros no lo hemos mirado a Dios con amor. Hemos desviado la mirada, hemos desviado el camino, hemos mirado hacia otro lado. Nos hemos perdido en la peregrinación. No lo miro, pero él igual me mira. Esto es lo que sucede también en la parábola del hijo pródigo. Nos dice en un momento central de la parábola, el padre lo vio cuando todavía estaba lejos. El Padre nunca dejó de mirarlo, nunca dejó de verlo, nunca dejó de tenerlo presente, nunca dejó de facilitar la conversión.
Aquel hijo menor, en la medida en que se va alejando, Dios continúa tras él misteriosamente en el secreto del corazón, sugiriéndole la vuelta, sugiriéndole el retorno. Aquel hijo se había dado vuelta, no lo miraba al padre. Sin embargo, el padre sí lo miraba a él. Por eso quería aprovechar también esa anécdota, porque es la gran diferencia de nuestra vida. La gracia es mirarnos mutuamente y el pecado es dejar de mirar a Dios. Pero Él, tener esa clara conciencia también, siempre nos mira para que cuando nosotros demos ese primer paso, que por supuesto está infundido también por una gracia actual del Padre Celestial, podamos retornar a la casa de la cual nunca debimos irnos y de la cual el pecado nos alejó. Pidámosle al Señor entonces en este día de la novena que nos ayude a vivir penitencialmente en este sentido, que es el más positivo de todos, pidiéndole siempre a Dios el perdón de nuestras faltas, pidiéndole siempre que continúe mirándonos con misericordia, aunque nosotros hayamos desviado la mirada, errado el camino, y de esa manera que un día, así como sucedió con el hijo menor de la parábola, podamos participar de ese banquete eterno en la Jerusalén del cielo. Que así sea.